Estamos comenzando parte de la enorme producción que hemos hecho, porque nos fuimos al chancho con la producción este año, porque cumplimos 10 años aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, en todas nuestras plataformas, y decidimos que uno de nuestros programas más emblemáticos, la mesa de editoras, el Rat Pack de Mesa Central de todos los días, se concentrara en celebrar este aniversario pensando que es la mejor manera de celebrar de tener una fiesta, digamos, ¿sí? Así que estos capítulos que durante toda esta semana vamos a tener en este horario aquí en Tele 13 Radio son capítulos especiales del Rat Pack, de larga duración y también de largo alcance, porque de lo que se trata es de pensar Chile, la sociedad y el mundo en los próximos 10 años. Y para esta ocasión está convocada Andrea Vial. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. Y Mónica Pérez. Muy feliz de estar participando de este aniversario. Feliz yo que estoy aquí con ustedes. Así que partamos por el principio. Bueno, y partamos como lo hacemos en la mañana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrea Vial? La pandemia es sin duda un hito generacional y para muchos el momento más disruptivo de estos últimos 10 años. Sin embargo, aun cuando hechos y situaciones a veces marquen a fuego nuestras vidas, olvidamos y muy rápido. Vamos a revisar cómo era el mundo antes de la pandemia, durante y cómo lo visualizamos hacia adelante. Ya, bueno, Mónica, pero ¿de qué vamos a hablar? De la vejez. Oh, qué terrible, ¿no? Porque tan suave los temas. Suave. Porque los primeros resultados del censo que entregó el INE indica que claramente que la población de Chile envejece a pasos agigantados. Por eso en este Rat Pack aniversario quise mirar cómo era el indicador de Chile hace 10 años atrás y cómo será el indicador en el futuro. ¿Qué dice el futuro de envejecer o no? Porque los futurólogos dicen que pronto, muy pronto, le vamos a ganar al envejecimiento. Ah, ¿viste? Si no era tan malo. Rat Pack de aniversario. Celebramos 10 años de Tele 13 Radio. Comenzamos la conversación de esta hora en esta mesa de editoras edición extendida. Andrea Vial, partamos por la pandemia. Me gustó eso de cómo era el mundo antes, porque a mí ya se me olvidó. A mí también se me había olvidado. El 2000, 12 años antes del COVID, hubo un brote de influencia aviar en Hong Kong, un virus que afecta a las aves, que puede transmitirse al ser humano, pero no entre seres humanos. El contagio en ese momento generó mucho miedo entre las autoridades sanitarias y la Organización Mundial de la Salud, por cierto, cuyas autoridades junto a sus organismos colaboradores empezaron a diseñar planes para actuar frente a una eventual pandemia. 3 años después apareció el SARS en China, un pariente muy cercano del virus que provoca el COVID, pero tenía una gracia, que a diferencia del que nos atacó más tarde, no se transmitía antes de tener síntomas. ¿Ya? Ah, perfecto. En ese episodio murieron alrededor de 800 personas en el mundo. Esos dos brotes, aunque muy distintos en su génesis, el del 2000 y el del 2003, generaron mecanismos que ayudaron a enfrentar de mejor manera la pandemia o las epidemias en general. Entre otras acciones, una plataforma internacional se creó, una plataforma internacional de enlace 24 horas para detectar este tipo de eventos. Y 6 años después, el 2009, apareció la influenza H1N1, la variedad conocida como la gripe porcina. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte. No, yo no la tuve, pero ¿eso qué año fue? El 2009. 2009. No. Yo tuve una en Inglaterra, que fue cuando fue lo del caso Pinochet, que nos enfermamos todo el equipo de TVN. Ah, no, pero eso fue mucho antes. Y yo creo que tuvimos una aviar o algo así, porque era súper rara. No, pero la del 2009, te vas a acordar al tiro, fue cuando Guido Girardi llegó, y afuera de la moneda, llegó diciendo que iba a haber 100.000 muertos en Chile. Esa misma, que fue muy fuerte en México, ahí partió. En ese momento hubo aislamiento de poblaciones, se creó una vacuna, pero se controló rápido. Y se siguió avanzando en la preparación para mitigar y reducir los efectos de una crisis más grave. En ese sentido se profundizaron los mecanismos como de fast track para producir vacunas, para secuenciar virus, compartir muestras, mejorando así la elaboración de un plan más robusto. Todo esto fue antes del COVID. Menos mal. Por eso no se puede decir que el COVID nos pilló desprevenidos. Claro. Como dice la actual ministra de Salud, ex asesora principal de enfermedades transmisibles en la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Jimena Aguilera, esto es como un terremoto en Chile. O sea, sabemos qué hacer cuando experimentamos uno,
pero no podemos anticipar ni el día, ni cuántos grados va a tener, ni el nivel, digamos, o extensión, digamos, de los daños. Pero sabemos que va a temblar. Pero sabemos que va a temblar. Eso es tremendo, ¿eh? Y sabemos más o menos cómo responder. Es un horror. Es un horror, porque quiere decir que va a haber otro, ella cree que va a haber otro brote así. Y llegó el otra terremoto. pandemia. Sí, espera, llegó el terremoto del 6 de enero del 2020. Ya Tele 13 Radio ya lleva 5 años al aire. El diario estadounidense, que fue el primero, el New York Times, publicó un artículo de su corresponsal en Beijing que dejó a una parte del mundo de la salud pública bien aterrado, porque el titular era: China se enfrenta a una misteriosa enfermedad parecida a la neumonía. Y en la bajada decía: Beijing se apresura a identificar una nueva enfermedad que ha afectado a 59 personas mientras intenta calmar a un público nervioso. El texto del artículo, que ganó al año siguiente el premio Pulitzer en la categoría Servicio Público, explicaba los síntomas de los pacientes hospitalizados: fiebre, dificultad para respirar y lesiones de los pulmones. Y también establecía que las historias de la mayoría de los internados tenían algo en común. Todos los enfermos habían estado alrededor del 23 de diciembre en un mercado muy popular de la ciudad de Wuhan. Ay, famoso Wuhan. Estamos recordando, ¿no? Estamos recordando. Eso fue el 6 de enero. 6 de enero, cuando sale este artículo. Las autoridades chinas tenían razón para ponerse nerviosos, porque en su cabeza estaba el fantasma de lo que había ocurrido el 2002 y el 2003 con el virus SARS. Los chinos también sabían que se les habían escapado algunos enfermos a Singapur y Hong Kong, pese a que inmediatamente habían puesto la alerta y controles más estrictos en los aeropuertos. Cosa que no supimos, ¿no es cierto? Al principio. No lo supimos. En ese reportaje, el doctor Leo Pun, experto en salud pública en la Universidad de Hong Kong, decía: debo enfatizar que esta es una enfermedad nueva y nadie en el mundo la ha experimentado antes. Bueno, obvio, era nueva. Qué heavy. Igual pensando eso. Yo me puse a leer los comentarios, porque son muy entretenidos los comentarios de ese reportaje, cuando nadie hablaba de COVID. Y ese 6 de enero, un comentario, prácticamente diría yo, todos los comentarios sospechaban que el gobierno chino estaba escondiendo algo. Claro, eso me acuerdo. Y uno decía: cuando los funcionarios chinos admitieron 58 casos, esto opinaba un californiano, podemos estar seguros de que en realidad se trata de 600 o 6.000 casos. No y estaba, así fue. No estaba lejos. Claro, eran mucho más los contagiados y en muy poco tiempo los casos empezaron a aparecer y a multiplicarse en todo el mundo. ¿Cómo olvidar la página del World Meters? Que sigue ahí. ¿Todo sigue ahí. Sigue ahí, aunque cuenta la población de la Tierra, ¿te acuerdas? Claro, que la entrada. Sí, aunque inactiva. Está inactiva desde el 13 de abril del año pasado, con la estadística, ¿se acuerdan de cuántos enfermos? ¿Cuántos recuperados? ¿Cuántas muertes había? ¿Cuántas muertes? Había como una tasa por país. Claro. Tú puedes ordenar los países en cualquier tipo de ranking. Sí. No, era... O sea, era súper buena la página. Que la teníamos. Sí, era bacán. Y se fue mejorando con el paso de las semanas. Claro. Digamos. Sí. Y tenía gráficos y tú podías pinchar país por país, te daba más detalles. Era bien bacán. No, era buenísima. Bueno, el dato oficial. ¿Te acordás que tenía el barco? Estaban los países que están contagiados y el barco. Sí. También había toda una pelea de los países que no contaban sus cifras verdaderas, ¿te acuerdas? Porque decía, Chile había mucha sensación de que moría mucha gente o no. Mira, pero esa medición era decía, pero nosotros contamos la verdad y hay otros países que no dicen la verdad que es lo que está pasando. Claro. Mira, pero eso, el dato oficial en el Worldometer era de 7 millones de personas, 7 millones de muertos. Eso decía esta página en la última estadística. Pero según datos de la Organización Mundial de Salud, que suma lo que llama exceso de muerte. Claro. Es decir, cuántas personas murieron de más sobre lo que históricamente ocurría. ¿Ya? Y la cifra ahí alcanza a 15 millones de muertos por COVID. 15 millones de muertos. Esa es la cifra como digamos oficial. 15 millones de personas muriendo. De la OMS. Mira. Que eran las dos maneras que había que calcular en su momento, ¿te acuerdas? Claro. Que siempre que alguien calculaba los casos absolutos y no el sexo. Es verdad. Y llegó una polémica. Una polémica. Lo que pasa es que miraba con el tiempo, era una polémica bien ociosa, sí, bien con odiosa. Mañalich. Mañalich versus el resto del mundo. No, era heavy.
Bueno, en Chile el primer caso, para que recordemos, se identificó a inicios de marzo del 2020 y el primer deceso por COVID ocurrió el 21 de ese mismo mes. Y a esa altura el gobierno del presidente Piñera estaba preparando las estrategias de colaboración para la toma de PCR con laboratorios particulares. Por ejemplo, se adelantó la campaña de vacunación, se dictaron los aforos cuando partieron como para eventos, matrimonio, etcétera. Yo fui a cubrir al primero que llegó con COVID, que era en Talca. Un matrimonio que había estado de vacaciones en Tailandia. Pero espérale. Pero el primer contagiado, no el primero que murió. Pero hay un contagiado anterior. Hay un contagiado ¿sí? anterior. Porque mira, el que es el que hay un contagiado anterior. ¿Y dónde? En Caleta Tortel. Ah, sí. Fue un lío. Pero sí. fue un lío porque estadísticamente, yo creo que lo contaron después, pero efectivamente lo contaron el caso de Caleta Tortal, exacto. Sí, porque lo contó Paula Daza en una entrevista a propósito del primer caso en marzo. Mira, sí, el virus lo llevaba un turista que iba en un crucero. Sí. Y cuando se da la orden de cerrar la localidad, que apenas tiene 600 habitantes, eran 60 pasajeros del barco que iban a quedar confinados allí porque no había dónde alojarlo, porque se da la orden de cerrar por Caleta Tortel. Y el alcalde reclamaba, dice, ¿dónde alojó a toda esta gente? 60 personas. Claro, tuvieron que habilitar como un gimnasio, un colegio. Y ahí se enfermó una persona. Y ahí se contagió una persona. El 18 de marzo se dictó el estado de excepción constitucional por calamidad pública y las autoridades empezaron a implementar el cómo se contaban los enfermos y fallecidos y cómo se informaba a la población y de qué forma podíamos movernos para estar primero, no solo en la lista para adquirir mascarillas y respiradores artificiales. Acuérdense que tuvimos que adquirir mascarillas también en grandes volúmenes, sino también... Hace un tiempo el Quique, acordándose, el Quique Mujica en Mesa Central dijo que le había pagado como 7 lucas por una mascarilla y dijo... y así va a ser esto en el futuro. Sí, página 3, claro, y se suponía que eran desechables. Bueno, pero también estábamos preocupados, el gobierno estaba preocupado de estar primero en la lista ante eventual vacuna, algún tipo de vacuna que pudiera aparecer. En Chile, según las cifras oficiales, murieron de COVID 62.371 personas por complicaciones, digamos, a raíz del COVID. Que es la cifra como de número absoluto, no por exceso de muertes. No por exceso de muerte. El 2020, el año... no sé, fíjate. Yo pensé que lo que yo me acuerdo es que Chile contaba las cifras como absolutas, los que estaban de que ahora que había, cada doctor tenía que entregar una planilla del contagiado, eso. Mira qué mal, porque yo diría que esta es la final. La final. Sí, porque esta está en un informe de... perfecto, o sea, puede ser perfectamente pero igual de muerte. ¿Cuánta gente más habrá muerto por complicaciones o que no tenemos ni idea que murió? Probablemente. Pero además que acuérdate que para muchos casos fue asintomático. Sí. Además, sí. Hay del orden entonces de 60 y tantos 62.000 personas. 371 personas. Un montón de gente, sí. Montó en el 2020, el año que parte la pandemia, cuando vivimos encerrados, esperanzados de ver algún día la vacuna, etcétera. Murieron por COVID el 2020 18.680 personas, que corresponde al 14,8% del total de decesos de ese año. Murieron menos. Donde junio fue el mayor número de decesos. Fue la principal causa de muerte, desplazando los infartos al corazón, al cerebro, etcétera. Heavy. Y la pandemia tuvo muchos efectos en todos los campos. Hoy día se están viendo, porque en la salud, lo que podemos ver, por ejemplo, el aumento de la obesidad, entre otras cosas, en lo emocional, todos esos muertos con o sin COVID que tuvimos que enterrar a distancia. Que eso también a veces lo olvidamos, que emocionalmente fue muy fuerte. Tocó de ser. Funerales que no eran poquitos y no los podíamos tocar. Era una cosa fue horrible. impactante. En la salud mental, solo pensemos en los viejos, que estuvieron encerrados justo en sus últimos años de vida. Que eso fue algo que no iba a volver, digamos. Bueno, en lo económico, cuánta gente volvió a la pobreza en el mundo del trabajo, la educación, en la relación de pareja. Los niños sin colegio que hasta el día de hoy no se ponen al día. ¿Cómo se llaman los? Perdona que me queden los viejos. Los ELAM, ¿no? Los ELAM. Los ELAM. De larga estadía. Claro. Fueron los últimos en abrir casi. Los últimos. O sea, pero fue una cosa torturante para los familiares. Y apenas podías ir a verlos. Muchas veces no podías ir a verlos. Bueno, fue... ¿Cuánta gente se murió de pena ahí? Es que a eso iba a ir. ¿Cuánta gente murió de pena? Sí. Y gente que quedó deprimida para una vez que pasó y nunca se recuperó. Exacto. Bueno,
La pandemia, es verdad, tuvo mucho efecto en todos los campos. Y también, fíjate, en la esperanza de vida al nacer. Vale decir, el promedio de años que se espera que una persona viva de mantenerse a lo largo de su vida, las tasas de mortalidad específicas existentes en el momento de su nacimiento. La contribución del COVID-19, el 2020, el primer año de la pandemia, corresponde a 1,89 años de vida perdidos para los hombres y 1,5 perdido para las mujeres. Si el 2019 la esperanza de vida era de 83,5 años, en el caso de las mujeres, el 2020 fue de 82,8. ¡Ay, qué impactante! Y en el caso de los hombres, si el 2019 era de 78 años de vida, el 2020 cae a 76. Hoy volvemos a los rangos normales. ¿Qué se nos viene en el futuro? Por un lado, defender la ciencia o la toma de decisiones con evidencia, con mucha convicción. Esto es algo que se repite por todos lados, porque el mundo científico está preocupado de esta especie de cuestionamiento. Ya no estamos hablando de la antivacuna, porque eso ya... No, pero esta especie como de cuestionamiento, de mira, estamos dudando, pensemos si a lo mejor deberíamos discutir la libertad de vacunarse o no. O sea, que tiene que ver también con la politización que pasó en todos los países, no solo en Chile. En todos los países prácticamente pasó. Hubo politización del asunto. Claro. Y la mejor demostración de que tenemos que defender la ciencia es que en menos de un año nos trajo la respuesta a la enfermedad con nuevas vacunas. Ya que nos acordamos, ¿no es cierto? De las vacunas, el ARN mensajero. La cadena nacional que hubo cuando llegó la primera en una cajita. Sí, y la enfermera que la fue a buscar y que la llevó y se la cámara y los carabineros llevándola al ISP. Claro. Es impresionante, parece ciencia ficción lo que estamos hablando, te prometo. Sí, entonces... No puedo creer que vivimos por todo eso. Hay que tener claro que para seguir inmunes contra el SARS-CoV-2, sí, aquí no debiera cuestionarse ni por un segundo la decisión de salud pública. Las vacunas nos salvaron, punto, y hay que seguir vacunando. Por supuesto que sí. Porque la inmunidad se pierde al año, ¿ya? Aún así, ¿podría aparecer un nuevo virus que nos afecte de forma así como tan perturbadora? Como dice uno de los sitios que solo habla de cosas interesantes en la web, que lo recomiendo, The Conversation, los pronósticos de enfermedades son como los pronósticos meteorológicos. No podemos predecir los detalles más finos de un brote o una tormenta en particular, pero a menudo podemos identificar cuando surgen estas amenazas y prepararnos en consecuencia. Y hoy sí existe una amenaza, que es la influenza aviar. Se trata de una enfermedad viral, ¿ya?, altamente patógena, que afecta principalmente a las aves silvestres, las aves domésticas o de traspatio, que son la familia que tiene 10 gallinitas, 4 patos en la casa para sacar huevos, por ejemplo, y las aves comerciales, que son los pollos, los huevos, y vamos a incluir aquí también a los cerdos, ya, porque se cuentan de repente junto acá. No existe ninguna fórmula para erradicar esta enfermedad, porque vuela con las aves migratorias. Ya. Entonces, el tema de fondo es la bioseguridad, es decir, cuidar con reglamento muy estricto que supervisa el SAC en Chile y los requetos supervisa que los animales se mantengan sanos. Porque ave enferma, ave que debe eliminarse, única forma que desaparezca la enfermedad. El presidente de Chile Carne, que reúne a las empresas productoras y exportadoras de carne, cerdo y ave, por eso dije que los estoy juntando, Juan Carlos Domínguez, que viene llegando de la India, ya el niño bonito del momento, como que todos queremos ir a la India. La India, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí, la India. Claro, porque... sí, la India. No sé si el señor será bonito. Me imagino que puede ser. Bueno, principal mercado del pollo chileno, Estados Unidos. Ya. Principal mercado del cerdo, China, Corea del Sur y Japón. Pero no solo hay que cuidar los chanchos, los pollos y los pavos, también se ha reportado gripe aviar en animales marinos, en vacas lecheras y en humanos que se contagian con aves enfermas o animales enfermos. Se supone que este virus no se transmite entre humanos todavía, o sea, todos los que se han contagiado fue por contacto son gente que ha estado, que trabaja en corrales, que trabaja muy cerca de las aves. Pero estamos hablando de un virus, este se llama H5N1, tiene también otras variedades, que es súper dinámico y hoy se han detectado numerosas versiones circulando en una gran variedad de animales y aves. Uno de los huéspedes más preocupantes hoy día, además de los seres humanos, son las vacas. Es la persona que ordeña una vaca,
la que la va transmitiendo a la vaca del lado. Ya, pero por ejemplo, si tomamos la leche de la vaca también. Ya, vamos a eso. El virus muta y si el virus se convierte en un virus respiratorio, es una nueva señal de riesgo para la población. Hasta principio de año, según la OMS, datos de la OMS, llevamos 954 casos de contagio por influenza aviar en 24 países que han reportado hasta ahora. Esto quiere decir, de animales a personas, 954, la mitad de esa gente ha fallecido. Ese es el tema. Igual tiene su buena tasa de mortalidad. O sea, 50%. Mira, es 50%, pero podríamos pensar que a lo mejor no todos estos contagios han sido detectados por el organismo de salud pública, ya no han sido reportados. Pero igual, ya, un 40% es altísimo también. Sí, po. Hace 2 años en Chile tuvimos un gran brote de gripe aviar en lobos marinos. Imagínense lo que fue matar lobos marinos y enterrarlos, aunque se supone que dejan de contagiar cuando están muertos, pero ¿cómo dejáis los lobos marinos tirados ahí? Hubo que enterrarlos. La preocupación del momento es reducir la posibilidad de que el virus adquiera la posibilidad de transmitirse entre seres humanos. Ya se ha visto en la leche, Mónica, como tú decías, en la leche cruda, porque si la pauteriza, el virus se muere. Ya, pero si la tomas cruda, la leche de caja del supermercado sí, no pasa nada. Ya, perfecto. Se han contagiado gatos que toman leche con presencia de virus de influenza aviar. Pero si bien para la gripe aviar existen tratamientos con antivirales, una pandemia saturaría nuevamente los servicios de salud, elevando la mortalidad, sería prioridad. Entonces, ¿Y nos van a encerrar de nuevo? Nos podrían encerrar de nuevo. Oh. Porque acuérdate que el problema era el colapso de los servicios de salud. Claro, ese es el drama. Nos teníamos que guardar por eso, para que no nos enfermáramos, para no al dilema de la última cama. Exactamente. El dilema de la última. Que nos acompañó durante tantos meses. Entonces, esto de afectarnos, que nos afecte este virus y transmitirlo entre nosotros, que es una cuestión de tiempo, eso es lo que creen los expertos, sería gravísimo. Y sumemos la situación política internacional con Estados Unidos retirándose de la OMS, todo ello hace más difícil que se firme el tratado pandémico, un compromiso que Chile ya aprobó, pero que todavía la comunidad internacional no lo firma. ¿Y qué es lo que está en juego ahí? Una repartición justa y solidaria de los recursos, vacunas, medicamentos, diagnósticos, porque lo que está claro es que ante una nueva pandemia debemos reaccionar y actuar en conjunto. Y eso también está en peligro. Ese es el futuro. Rat Pack de aniversario precisamente se preocupa de lo que ha pasado en estos 10 años, de lo que va a pasar en los próximos 10, idealmente en nuestra mente, en nuestro país, en nuestra sociedad, y también, por cierto, en el mundo. El Rat Pack especial de hoy aquí en Tele 13 Radio. Claro que sí, estamos de vuelta en este Rat Pack aniversario, la mesa de editoras del Rat Pack de Mesa Central en versión extendida en el tiempo, pero también versión extendida en la profundidad y en la perspectiva del análisis que hacemos en esta jornada. El mundo en 10 años más, Chile en 10 años más, la sociedad en 10 años más, la vejez. ¿Cómo va a ser la vejez en 10 años más? Es lo que nos propone Mónica Pérez en este programa que compartimos también con Andrea Vial. Oye, en comparación con el informe que recién escuchamos de Andrea Vial sobre la pandemia, mi informe sobre la vejez es tremendamente optimista. Excelente. Porque siento que la vejez igual está optimista. Sí, es un proceso inevitable. La vejez, fíjate que ya les voy a sorprender con algunas informaciones que pude reportear. Primero partamos por la realidad, ¿no? Y yo creo que las últimas cifras que entregó, las primeras cifras que entregó el censo este año, ratifican y muestran y nos van dando varias pistas del avance del envejecimiento de la población. Por ejemplo, los mayores de 65 años son el 14%, mientras que 32 años antes, el año 92, eran solo el 6,2%. No. Se ha más que duplicado. Así que es importante. Y estamos, pero como de 30. Como de 30. Fíjate que ya Chile no es de 30, ha envejecido bastante. El índice de envejecimiento muestra que por cada 100 personas menores de 14 años, ¿cuántas hay mayores de 65? ¿Ya? Perfecto. El 2017, cuando esta radio era jovencita, cuando estábamos con 2 añitos, apenas gateábamos, teníamos había 56,9 personas mayores de 65 años por cada 100 menor de 14. Bueno, esta cifra ha aumentado a 79.
Ahora hay 79 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 14. Si el 2015 había aproximadamente 2,68 millones de personas mayores de 60 años en Chile, lo que representa cerca del 15% de la población total, actualmente hay 3,5 millones de personas, lo que es el 18% de la población, y el 2050 vamos a hacer 7 millones, vamos a hacer porque yo voy a estar en el grupo, 7 millones de personas y vamos a ser casi un tercio de Chile, 32,1%, y está a la vuelta de la esquina, ¿o no? ¿O ¿Qué año? Pues el 2050. Alá. 25 años más. 25 años más, mira. Al lado. Yo voy a estar bajo tierra. Yo creo Así que yo es. no llego, pero No, bueno. yo no llego. Sí, soy como optimista, pero 2050, ¿cuánto sería? No, sí. ¿Alcanzamos? Sí, pues. Sí, se alcanza. Se alcanzamos. O sea, teóricamente alcanza. Teóricamente sí, bueno, y además con lo que te voy a contar. No, con lo que nos va a Sí. contar, capaz que alcance. Sí. De eso, de toda esa cantidad de población, de los 7 millones mayores de 65, que va a ser joven en esa época, tener 65, 2 millones van a tener más de 80 años. Es decir, un 10% de la población chilena va a ser además mayor de 80. O sea que ahí sí que va a ser ya muy grave, muy llamativo el cambio demográfico. Este cambio demográfico, por supuesto, no es exclusivo de Chile. Está cambiando a nivel mundial el enfoque sobre la vejez y la longevidad en el mundo, porque yo creo que es importante empezar a utilizar palabras diferentes. En vez de vejez, longevidad, que tiene como un mayor input positivo. Ya, pero no nos digan abuelito, porque eso lo encuentro... No, porque yo además lo encuentro gramaticalmente incorrecto, porque si tú no Sí. tienes nietos, No ¿por qué eres vas a ser? abuelito. No eres abuelito, de hecho. Bueno, hemos pasado de una visión como súper negativa y determinista de la edad, asociado con la decadencia física, mental, a la enfermedad, a la dependencia, a un proceso que ahora es visto como natural y heterogéneo, es decir, no todos los viejos son la misma masa de personas y no tienen las mismas necesidades y no son iguales, son distintos como los adultos de 40 años o como los niños, o sea, o los adolescentes, es un mundo, no tenemos que encasillarlos en una sola categoría. Es un proceso además que puede ser vivido de forma saludable y satisfactoria, donde cada vez más se reconoce la importancia de mantener la autonomía, la independencia y la participación social. Antes uno agarraba a los viejitos y los encerraba en un lugar, o las abuelitas no salían de la casa, los dejaban dejaban de participar en la sociedad. No solamente que dejaban de trabajar, sino que hay veces que ni siquiera participaban de los eventos familiares. La vejez era considerada un proceso inevitable e irreversible, con un énfasis mucho más en la cura de las enfermedades de la edad, como la artritis o la demencia. Ahora el enfoque es 1000% prevención. Y me quiero enfocar ahora en lo que la comunidad científica está haciendo para que la vejez deje de ser considerada inevitable e irreversible. Que yo dije, pero ¿cómo va a ser inevitable e irreversible si todos envejecemos? Claro. Bueno, esto no significa que vamos a vivir para siempre, ¿eh? Nadie significa que estemos hablando de la inmortalidad, ni muchísimo menos, pero vamos a vivir de forma muy distintas los años finales de nuestra vida. Hay un futurólogo que se llama Ray Kurzweil, famosísimo y prestigiado, que predijo, por ejemplo, este año, que en 5 años más, Chan, vamos a dejar de envejecer. Él predijo la pandemia. Sí, Sí. entre otras cosas. Sí. Ah, tiene algo a favor. No. Y ahora predijo seco. que vamos a dejar de envejecer. El año 2029. Pero, te lo aviso. pero los que ya O sea, estamos ¿cuántos viejos años más? también. También, pues. Paramos, nos chantamos de No, donde estamos. no creo que sea tan automático, porque les voy a contar que es un poquito más complejo. A ver, dale. Antes que se rían de mí, porque sabía que se iban a reír de mí, pero No. Andrea me salvó con ese dato. No, estamos riendo. Este señor es un inventor, un empresario, escritor científico, especializado en ciencias de la computación e inteligencia artificial del MIT, que yo encuentro que cualquiera que pasó por el MIT es un Ya genio, es. es un genio. Total. Y fue, entre otras cosas, director de ingeniería de Google, anticipó con éxito no solo la pandemia, sino que la llegada de los teléfonos inteligentes, el auge de la computación en la nube y el momento en que la máquina vencería a un ser humano en ajedrez. Y dijo que iba a ser el 97 con Deep Blue de IBM. Y le achuntó. Y la chuntó. La achuntó. Digamos que con ese currículum no es que la chuntó. No es que la chuntó, Digamos claro. que lo predijo Lo anticipó. correctamente. Lo predijo, Exacto, lo predijo. sí. Por eso que yo a este caballero Porque como al loto le no le quiero achunta. creer. Le quiero No, creer. es que hay que creerle, sí. A ver, ya. Bueno, ¿cómo su es la- teoría dice que el 2029 vamos a alcanzar lo que él llama la velocidad de escape de la longevidad. Es decir, que los avances médicos y tecnológicos van a permitir extender la esperanza de vida más rápido de lo que envejecemos a través de la inteligencia artificial.
En palabras de este señor, de Kurzweil se dice o Kurzweil? No sé, Kurzweil. Esto implica... Me encanta la Andrea. Esto implica que por cada año vivido, la tecnología médica nos va a permitir añadir más de un año adicional a nuestra vida, generando siempre un saldo positivo. Y reitero, no es sinónimo de inmortalidad, porque nada debe evitar que salgáis a la calle y te atropelle un auto, o te dé una enfermedad, o te dé pero qué rico, o la gripe aviar, como es que tú decías, ¿no? Pero qué rico morir leyendo un libro. Exactamente. Esta teoría está estrechamente ligada a otra tendencia que está muy de boga y que llamo a leer sobre ella, que se llama transhumanismo, que es una nueva filosofía que propone utilizar la tecnología para mejorar las capacidades físicas y mentales humanas. Es decir, este señor prevé un futuro en que la unión entre el cuerpo humano y la tecnología va a permitir que superemos los límites actuales biológicos que tenemos, como de la edad. Kurzweil es parte de un movimiento creciente que considera el cuerpo humano simplemente como una pieza más de un hardware que tenemos, como una computadora, podríamos decir, que puede ser manipulada, optimizada, mejorada. Como a uno le aumenta la memoria a un computador. Y lo acompañan, no está para nada solo en esta cruzada, o sea, centenares de empresarios, y entre ellos, por ejemplo, el famoso Elon Musk, que están explorando la prolongación de la vida a través de implantes cerebrales, por ejemplo, o fármacos que mejoran la mente y el cuerpo. Por ejemplo, les aviso desde ya que la metformina, que originalmente es una medicina para diabéticos, en ratones parece prolongar la esperanza de vida de una forma radical, y te están diciendo tomen metformina que no hace mal, y tomen metformina. Yo tomo como caja. ¿En serio? Sí, ¿Cómo se llama para usted? Metformina. La metformina. La gente con prediabetes la toma metformina. Sí. Hay otros que se llaman... Es que no tengo ninguna de las características, ni la edad ni la diabetes. Yo ya las tengo todas. Hay que ser muy dulce para tomar metformina. Ya, ¿qué más? Hay otros que son los medicamentos nootrópicos, que son fármacos que mejoran el rendimiento cognitivo, que ya existen, como el Ritalin o la testosterona. Y hay otros que se llaman NAD+, que son, esto ya no lo puedo ni leer, dinucleotido de nicotinamida y adeína, pero ya no importa, NAD+, que ayudan al metabolismo celular, tiene las mismas propiedades de los nootrópicos, pero además propiedades anti-envejecimiento. Hay uno de estos empresarios que quiere vencerle a la vejez, que toma como 100 pastillas diarias de todos estos productos. Ah, uno loquillo. Un batido que se toma. Sí. Bueno, además están desarrollando lo que se llaman nanobots, que es impresionante. Son pequeñas maquinitas, por decirlo de alguna manera, capaces de operar a nivel celular. Son tan chiquititas que operan a nivel celular. No se ven. No se ven. Son nano. Te puedes tomar supuestamente un nanobot en una pastilla, va a ir a tu cerebro y esa cosita va a por ejemplo, reparar un tejido que tú tengas, un tejido dañado, te va a ayudar. Como esa película con Raquel Welch en que achicaban a los científicos para operar un gallo por dentro, ¿te acordás? Yo me acuerdo de esa película, me acuerdo perfecto. Así, esa película, así. Te voy a decir cómo se llama. Mira, va a poder reparar tejidos dañados, eliminar toxinas, revertir procesos relacionados con el envejecimiento. Porque, por ejemplo, si tú tenías un problema tuviste un problema con, no sé, por las neuronas, va a poder mejorar la conexión neuronal, por ejemplo, a través de esta cosita que te meten adentro de la cabeza y que te operan. O evitar la grasa en las arterias. Por ejemplo. Sí, eso. Bueno, todos estos avances médicos generan una batería de dudas en relación, y aquí me quiero ya meter como en el Viaje futuro. Fantástico se llamaba esa. Sí, era buena esa película. Era buena. Se metían como en un submarino diminuto. Los achicaban con tecnología. Y los metían adentro del cuerpo humano. Mira. Para operar un gallo. Sí, y me acuerdo que el cuerpo humano se veía rojo por dentro, viajaban en esta nave. Es verdad, porque había mucha sangre, porque se van moviendo por las venas. Sí. Era impresionante. Impresionante. Bueno, todos estos avances médicos, y yo creo que ahora sería interesante abrir como una discusión en torno a las políticas públicas, ponen muchas dudas, ¿no es cierto? Porque efectivamente si el mundo va a ser así, Chile va a ser así, y cada vez vamos a durar más los viejos, ¿qué hacemos con las pensiones? ¿Qué hacemos con las pensiones? Estaba preguntando yo. Obvio, para empezar. O sea, estamos frente a una transformación estructural del mercado laboral. Sí. ¿Le vamos a poder decir a un señor que se tiene que ir para la casa a los 65 años y quizás lo vamos a necesitar para que siga trabajando? Claro. ¿Le vamos a poder decir a un señor, como tú mencionabas en la pandemia, que no puede salir de su casa porque tiene 75 años y a lo mejor a los 75 años va a ser un actor demasiado válido e importante en la sociedad? Que va a tener que seguir participando, no vamos a poder encerrar, como se encerró bien dictatorialmente en la pandemia a los adultos mayores. Sí.
la sostenibilidad del sistema de pensiones, la demanda por servicios de salud, la estructura misma de la sociedad. Porque pienso yo, ¿tendrá sentido seguir jubilando a los 60, 65 años? Después, ¿quiénes van a poder acceder a estas nuevas tecnologías? Vamos a generar, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, nuevas desigualdades, nuevas diferencias que no van a ir ya por el lado, si viviste en Las Condes o no sé qué, si tienes o no acceso a esos tecnologías, esos medicamentos que te van a permitir vivir mucho tiempo más. Y además, esto está cruzado con otros dos fenómenos, que son las bajas tasas de fecundidad y las de natalidad, que también enfrentan nuestro país. Es decir, vamos a vivir en un Chile que es de puros viejos y sin niños, porque cada vez van a ser menos los niños, porque los viejos van a durar más, y si no aumentamos las tasas de natalidad, no va a haber niños. Va a haber menos trabajadores para sostener a más jubilados y menos niños para renovar la fuerza productiva. ¿Quién va a cuidar a los viejos si todos vamos a ser viejos? Claro. Claro. Es lo mismo que pasa con la pirámide de las pensiones, lo mismo pasa con el cuidado. Exactamente. Por lo tanto, este estancamiento demográfico que estamos viendo es positivo en el sentido de que la ciencia y la medicina nos muestra que tenemos un largo camino por delante en términos de mejorar nuestra calidad de vida y ver en la vejez un proceso mucho más positivo, más participativo, menos solo, más dinámico, pero que además tenemos que educarnos en eso porque no podemos partir cuidándonos a los 80. Tenemos que partir cuidándonos mucho antes para poder llegar a esto, si es que queremos prepararnos para vivir con longevidad y con buena calidad de vida. Claro. Ya no podemos preocuparnos a los 60, quizás mucho antes. Y el problema es que si no se enfrenta a esto a nivel como más gubernamental, el 2050 probablemente ya se mide que Chile, la población de Chile va a dejar de crecer y se iniciará a lo mejor el camino a una extinción, como decía Cristian Valdivieso en su columna Del otro día. En página 13. De eso Mira. estamos hablando. Claro. Hay que apoyar a, bueno, de partida apoyar a los niños. Voy a hacer la tera y todo, pero enseñarle a leer a los niños de 7 años, que es algo que deberíamos de hacer obligatoriamente y moralmente en este país, y que no hacemos porque la mitad no alcanza, no sabe leer a esa edad, ayudaría. O sea, tenemos que potenciar a los niños, a esta generación, los pocos niños que quedan, o los pocos niños que están naciendo, los tenemos que potenciar muchísimo más. Yo creo que hay que iniciar, que el gobierno debería, o sea, no sé si algún candidato presidencial está pensando en estas Nadie lo materias. menciona. Yo he entrevistado a 7, nadie lo ha mencionado. Yo nunca lo he escuchado preocuparse en serio de esto. Es decir, dejar de ver como este asistencialismo que yo veo en las políticas hacia el adulto mayor, que es como casi que regalarles paseos en bus para que vayan a conocer y disfruten su retiro y vayan a conocer alguna parte de Chile, sino que aquí nos tenemos que preocupar de otro tipo de vejez, que es la vejez que viene, que tiene que ver con personas que van a ser activas, competentes, que van a estar totalmente disponibles para seguir aportando a la sociedad, pero no para retirarse y quedarse como encerrado en su casa sin hacer nada. Esperando la muerte. Esperando la muerte. Claro. O dedicado a su familia, que también es súper bonito. Yo lo único que encontraba raro de este enfoque de este señor futurólogo es ¿cuándo vamos a descansar? ¿O no? Es verdad. Sí, porque igual hay Porque que trabajar tampoco más, yo po. quiero trabajar para siempre, ¿o no? Sí, Usted es sí. verdad. Ya, pero es que espérate. No, tiene razón. Ahora vamos a vivir como hasta los 80 y tantos. Sí. Y la edad de jubilación a los 65 ya se sabe que no, ya, ok, pero ¿cuánto sería razonable pensar que vaya a vivir 10 años como dejando de trabajar? No sé. Ya, pero es que Y si acuérdate. vaya a vivir hasta los 100, que vaya a trabajar hasta los 90, Por no eso puede te ser. digo, No, puede no, ser. no, Tiene pero que yo haber creo una manera de hacerlo distinto. Yo creo que tenemos que trabajar menos horas, tenemos que ser más eficientes. O sea, las 40 horas ya algo es, Como un ustedes, avance. que vienen, toman una hora y se van para su casa. Y nos vamos para la casa y hacemos otras cosas. No, trabajamos como negras en las casas también. Sí, po. sí, pues ese es el punto. Te estoy diciendo lo que te dice la gente. ¿Y tú sí. a las 10 de la mañana estás para tu Sí, casa? sí, claro. Oye, yo el fin de semana vi, es que este consejo se lo quiero dar a todos los auditores y auditoras porque lo encontré maravilloso. Entrevistaron a George Clooney en Nueva York porque George Clooney acaba de estrenar una obra que se llama Good Night, Good Luck. Buenas noches, buena suerte. Como Claro, su película, como la su película que él película. dirigió, pero en Broadway. Claro. Entonces él, el que es el actor principal, aparece con el pelo, él está muy canoso, pero aparece con el pelo, se lo tiñe, en negro, bien negro, porque tiene que representar el papel de Monroe mucho más joven. Entonces, un periodista o alguien le preguntó a la salida como, ¿no prefiere
seguir con el pelo así porque se ve más joven y todo. Y él contestó algo que yo lo encontré glorioso. A ver. Dijo, lo importante no es verse más joven. Lo importante es verse bien con la edad que uno tiene. Chan. Por eso George Clooney. Po. Sí, pues que George Clooney siempre se ve bien a toda la edad. Pero no lo encontré, yo lo encontré No, maravilloso. Extraordinario. Como que a mí me hizo tanto sentido y de verdad no me voy a preocupar más de verme más joven. Pero, por ejemplo, haciendo research reporteando, vi varias situaciones, ponte tú, en cirugía estética. Y vi casos de hombres de 80 años que se están operando la cirugía, o sea, se estiraban la cara, el cuello y todo. Yo decía, a los 80, pero, o sea, primero, ¿para qué? Pensaba yo, tan mayores. Yo siempre he Y pensado, lo están haciendo. Yo no me metería un bisturí ni por nada. Yo tampoco. Pero siempre he pensado, yo pensé que te... No, pues todavía soy 100% natural. Ahora, no descarto y no... Es una broma. No soy en contra de la cirugía estética, No, para no, nada. yo tampoco, para nada. No, y no, Pero no me daría juzgo, o sea, susto. pero lo que yo no me metería, pero yo supongo que si tú no te sientes bien con tu aspecto y como George Clooney te sientes bien internamente, Claro. a lo mejor, no por vanidad, no por aparentar lo que no eres, Claro. sino pero para ajustar tu aspecto físico a lo que tú sientes por dentro, parece razonable acometer una cirugía estética. Anda a saber tú el señor de 80 que... Claro, él se ¿cachai? sentía regio. Tiene sentido. O sea, Sí. yo no lo encontraría tan loco al señor. Yo a mí me daría susto solamente, a mí, yo feliz me arreglaría 1000 partes de mi cuerpo. ¿Qué quieren que les diga? Que me tengo que dedicar toda la mañana a tratar de esconderla. Ya, me la arreglaría feliz, pero me muero de susto. Porque pasado los 60, la cicatrización es bien difícil. Claro. Se demora mucho. Pero si la pulsión Entonces, fuera ¿cómo tan lo fuerte, hace? si la pulsión fuera más fuerte que el miedo. Lo hago, Obvio. Pero si además que va a haber Sí, eso es lo avances que digo. tecnológicos Sí. para que casi no te vaya a haber problemas. Probablemente Imagínate van a que hacer otro tipo de Va a haber operaciones. nanobots, imagínate. Lo llamativo de este caso que vi en uno de estos estudios es que el señor que tenía 80 años, además de estirarse las arrugas, que me parecía obvio por su edad y quería mantenerse más joven, se operó la nariz que la tenía aguileña. ¿Ya? Y entonces el médico le decía, viviste 80 años con esa nariz. ¿Por qué te operas ahora? Además, la nariz. Porque ya. ¿no? Claro, ¿qué importa? Tu perfil, ya? ¿qué importa? No, y le dijo, es que ¿Sabes que me tenía chato? siempre quise tener una nariz distinta y como ya me voy a operar de las arrugas, voy a operar la nariz también. O sea, me Yo llamó le mucho encuentro- la Yo atención. encuentro razón. Y como digo, yo Bien. no, puta, me da susto, pero Sí, yo le encuentro toda la razón. razonable. Así que, bueno, preparémonos para la eterna juventud. Ya, 5 años más dijiste, Mónica. En el 2029 diste ese señor, Ya. este señor que predijo el COVID. Ya, no nos dijiste que teníamos que empezar a tomar. Raymond. Sí, pues los NAT Los- más, ya. que los venden como suplemento alimenticio, los nootrópicos, que puede ser testosterona, puede ser Ritalin, todos estos remedios que eran solamente para el déficit atencional. Ah, esos son. Sí, se Esos está viendo están que ayudando. tienen un efecto muy grande en mantener como tus Ya, pero capacidades intelectuales. Pero con receta. Sí, porque Obvio, además todo tienen- con receta, No, pues. porque además tienen con supervisión, además, porque Sí, tienen efectos secundarios y todo. Claro que sí, Raymond Kurzweil es el nombre que hay que... Raymond Kurzweil. Síganlo. Yo digo Kurzweil, no sé cómo se dice, pero Yo creo que ese es Kurzweil. Así pensé yo también. Es raro el apellido porque es como Kurzweil, como Kurzweil. Sí. El compositor de la ópera de 360. Ah, yo pensé que como... Es que hay una marca de... Tú pensaste como- Hay una marca como de Getzweil. sintetizadores. Hay una marca de sintetizadores que es Kurzweil. Es que él lo Que yo siempre he inventó. pensado que- Es no, que él- son de mira. él. ¿Son de él? Él los inventó. No me vaya a creer, pero llevo una vida... Pensando toda una vida pensando que le habían... Que dije, qué inteligente el nombre, porque es como Kurzweil. Es como un acrónimo de Kurzweil, el compositor, célebre compositor. No, lo inventó este señor. Mira. Este señor, Este señor es personaje como para, ¿cómo se llama nuestro escritor de Ah, para Benjamín Julio Lava- terrible, no, para Benjamín Labatut. Para Benjamín Labatut. Sí, de todas maneras. Sí. Total. Sí. Sí. ahora, este señor no es un matemático así como muy cerrado, o sea, por supuesto es muy inteligente, pero él ha hecho montones de inventos que son aplicados con mucha... muy domésticamente, digamos. Es un hombre que además le encanta la música y por tanto se ha dedicado, por ejemplo, lo primero que inventó es un programa para, por ejemplo, crear una ¿Qué edad tiene este música. señor? 77. Me empezó a interesar este señor. 77 ¿Qué edad tiene? Él inventó un 77. programa para que tú pudieras crear música así como un compositor, pero sin ser compositor.
¿Y vive dónde? En Estados Unidos, oye. Raymond Kurzweil, protagonista indirecto, Ray. protagonista involuntario de este Rat Pack de larga duración, este Rat Pack aniversario que inauguramos en esta jornada con Mónica Pérez y con Andrea Vial. ¿Tenemos a qué vamos a estar atentos? No tienen eso preparado, no, nunca tanto. Yo atento a mi vejez nomás. Atenta a la Por vejez ahora a mi vejez. y a la siguiente pandemia. Y a la gripe ¿Sabes aviar. qué? A propósito del tema del primer bloque de la Andrea Vial, cuando fue el 3 de marzo, entrevistamos a la Paula Daza en T3 en vivo. Cuando se cumplieron los 5 años. Exacto, se cumplían 5 años del primer contagio Claro. en Chile. Y la primera, no sé si la primera o segunda pregunta que le hice fue, bueno, ¿iba a haber otra pandemia? Y dijo, sí. Y lo dijo tan como taxativamente, punto. claro, Sí. sí, punto. Que te juro que me vino como un O sea, escalofrío. a mí igual me da nervio eso, que volvamos a encerrarnos. No, pero va a haber, pero vamos a estar mejor preparados. Mm. Cada vez Exactamente. estamos mejor preparados. Es como este programa, es el mismo programa, pero cada vez mejor preparado. Cada vez mejor preparados. Impresionante. Y cada vez más jóvenes. Todo gracias a ustedes. Andrea Vial, Mónica Pérez. Mañana nos encontramos con otras 2 editoras del Rat Pack, pero por este capítulo, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias. Gracias a ustedes.